Estudiantes, cordial saludo. En esta oportunidad, entonces, vamos a calcular, vamos a realizar el proceso de los deciles, el cálculo de los deciles. Recuérdese que son 10 deciles, ¿cierto? Específicamente 9, porque el décimo no se calcula. Entonces, para este caso, entonces vamos a explicarlo con el decil 1, el decil 2 y el decil 5. Acuérdense que el decil 5 nos tiene que dar lo mismo que el cuartil 2 y la mediana. Ok, entonces comenzamos. El proceso se vuelve, como les dije antes, repetitivo. Primero voy a hallar la posición. Le digo igual, abro paréntesis. Como es el decil 1, entonces sería 1. Este 1, o escribo el número 1 también. En este caso, como lo tengo aquí, entonces sería 1 por la cantidad de datos, por n, k por n, k por n. Ahí está, vea, k por n. Y n es la cantidad de datos. Fórmulas, utilizar en la fórmula, cantidad de datos, cierro paréntesis, dividido ya no entre 4, sino entre 10, que son 10 deciles, 10. Enter, y me da 50. Lo que voy a hallar es el valor que está por debajo del 10%, por debajo del decil 10, el 10% de los datos. Entonces identificamos el intervalo, vamos a quitar este valor de acá, este sombreado de acá, vaya a enredar. Entonces 50, vamos a ver dónde está el 50. El 50 no cabe en el 7, el 50 no cabe en el 31, el 50 sí cabe en el 129, por lo tanto, aquí está el 50% de los datos. Entonces, el 10%, perdón, el 10% de los datos. Entonces, vamos acá, le vamos a decir insertar, perdón, le vamos a decir que nos ponga un color diferente. Listo, y comenzamos otra vez, vuelve y juega. Identificamos límite inferior y superior del intervalo. Este sería este, y el límite inferior, pues obviamente es este. La amplitud la conocemos, que es esta de acá. La frecuencia acumulada anterior a este intervalo, o sea, acumulada anterior, o sea, esta. La frecuencia absoluta de este intervalo, o sea, absoluta sería este, y me da este valor. Voy a copiar el formato de acá. Este formato, copiar formato, se lo aplico acá. O sea, que los datos de las exportaciones de café están por debajo de 366.633 toneladas. Eso significa eso. Ahora vamos a calcular el decil 2, o sea, el 20%. El 20%. Entonces, igual, abro paréntesis, 2, que es K, por fórmulas, utilizar en la fórmula cantidad de datos, que es N, dividido 10. Me da 100. Entonces, vamos acá, quitamos esto de acá, quitamos esto, le ponemos sin relleno y vamos a buscar dónde está la posición 100. Entonces, el 100 no cabe en el 7, no cabe en el 31, pero sí en el 129. Entonces, seleccionamos y aplicamos. Y empezamos. Límite inferior de ese intervalo, límite superior
de ese intervalo. El límite inferior entonces es este. La amplitud la conocemos, que es esta. La frecuencia acumulada anterior a ese intervalo, acumulada anterior, o sea, esta. La frecuencia absoluta de ese intervalo, o sea, este. Y nos da, voy a copiar el formato de aquí para acá, 395.608 toneladas. Quiere decir que los datos de la tabla están por debajo, el 20% de los datos está por debajo de 395.608 toneladas exportadas de café. Listo. Ahora vamos a calcular el decil 50. El decil 5, perdón, que corresponde a la mitad de los datos, a la mediana. Entonces, empezamos. Igual, abro paréntesis. K por fórmulas, utilizar en la fórmula cantidad de datos. Cierro paréntesis. Dividido 10. Listo. Vamos acá, quitamos este color para que no nos vaya a interrumpir y nos dio 250, entonces igual. Vamos aquí. A ver, el 250 no cabe ni aquí, ni aquí, ni aquí, pero sí aquí. Por lo tanto, este es el intervalo, el 4, el que necesitamos. Entonces, lo vamos a pintar de otro color. Listo. Entonces, comenzamos. El límite inferior de ese intervalo, el límite superior de ese intervalo, límite superior de ese intervalo, entonces ya tenemos identificado el límite inferior, la amplitud que ya la conocemos, la amplitud que es esta, la frecuencia acumulada anterior a ese intervalo, anterior, acumulada, vean acá, anterior, la frecuencia absoluta de ese intervalo, o sea, esta, y tenemos que, vamos a copiarle el formato, de aquí puede ser copiar formato, y tenemos que dio 457.035,5 toneladas. Ahora, recordemos, el cuartil 2, mismo valor. Y recordemos, la mediana, la mediana, véala acá, nos dio exactamente lo mismo. Por lo tanto, el proceso está bien. ¿Listo? Sería el decil 5. Decil 5 es el 50% de los datos. El 50% de los datos. ¿Listo? Bueno, ustedes deben de calcular el 6, el 7, bueno, todos los que faltan. Hay que calcular todos los deciles que faltan. ¿Listo? Bueno, espero que este material les sea bastante útil. Chao, chao.